Gloria a Dios. Muy bien, en esta hora quisiera invitar al pastor que pase. No sé, yo sé que muchos de nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? Él viene de República Dominicana, ¿verdad? Y ha estado con nosotros aquí un tiempo, así es que es un placer para mí invitarlo, ¿verdad? Pase. ¿Verdad? Él se llama Rodolfo Castillo de la Rosa, ¿verdad? De República Dominicana. Él vino juntamente con su esposa Solange, ¿verdad? Que ella también está ahora mismo predicando en la iglesia de Bristol, ¿verdad? Temas de salud. Así es que nosotros hubiésemos querido estar allá también, pero bueno, estamos aquí porque hoy el Señor nos va a hablar a través del pastor. Así es que bienvenido y que el Señor lo use, su tiempo. Okay. 1, 2. ¿Me escucho bien? Gloria al Señor. Oye, y me siento más cómodo así, Manolo, con porque yo me muevo, suelo moverme mucho, mis hermanos. Pero gracias por la bonita oportunidad que me dan nuevamente de estar aquí enfrente de ustedes para compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar, vamos a estar hablando de reavivamiento y reforma un poco. Así que yo quiero ver las manos levantadas, no las manos, sino las Biblias, con sus Biblias. Los que trajeron Biblia física, por favor, levántela en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor dice, la palabra que les doy son espíritu y son vida. En otras palabras, Cristo no está físicamente con nosotros. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. En el santuario. ¿En qué lugar? En el Santísimo. Entonces Cristo está allá arriba, en el lugar santísimo, haciendo intercesión por nosotros. Pero también está aquí por medio de la palabra. Si estudiamos la palabra, escuchamos la voz de Cristo. Cristo no va a bajar del cielo. Por lo menos hoy. Pero nos va a hablar. ¿Por medio de qué? De la palabra. Y yo quiero hablar, vengo en el nombre del Señor, especialmente a tratar de no solamente ustedes, sino yo también, de decirle, Señor, yo quiero ser un siervo tuyo, un siervo fiel, que te espere aún en medio de esta convulsión, de tanta confusión que hay en el mundo. El Señor ha dejado principios claros para los que han de seguir esa dinámica de obediencia. ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. Somos llamados con un propósito como pueblo de Dios. Así que le voy a pedir, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Oramos. Eterno Dios, estamos a punto de abrir las Sagradas Escrituras. Queremos escuchar tu voz, que tú nos hable. Tu palabra, Señor, penetra a lo más profundo de nuestro corazón, las intenciones aún de nuestra vida, Señor. Y allá en las cámaras secretas, todo es desnudo delante de tu presencia. Imploramos, oh Dios, el perdón de nuestros pecados. Te queremos decir una vez más, recibimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesús le dijo a una mujer, en los evangelios le dijo, tu hermano resucitará. Y ella respondió y le dijo, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, si crees verás la gloria de Dios.
Jesús estaba a punto de resucitar ¿a quién? De resucitar a Lázaro. Ver la gloria de Dios. En aquel gran día, especialmente, esto fue un vestigio, podríamos decir, de la manifestación de lo que Dios puede hacer, de la gloria de Dios. Segunda de Tesalonicenses habla especialmente que la manifestación más gloriosa de la gloria de Dios, cuando Cristo Jesús descienda de las nubes, dice, con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo oirán su voz una vez más. Aquellos que murieron en Él, aquellos que siguieron esa dinámica de Dios, recibirán vida eterna. No hay que querer o anhelar un mundo mejor. Cristo viene. Las palabras específicamente de Cristo es: me voy, pero yo voy a ¿qué? Voy a regresar. Y es interesante cómo Cristo habla de este magnífico evento. ¿Cuántos quieren estar en ese evento? Voy a iniciar porque es nuestra bendita esperanza. Si usted va conmigo al Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24 dice, versículo 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aquí está describiendo especialmente la manifestación más gloriosa ¿de qué? De la gloria de Dios, donde oiremos su voz por segunda vez, donde los muertos en Cristo van a resucitar. Aquellas personas que anhelamos, que de alguna manera nos hacen falta, pero que fueron a la tumba a descansar, dice, oiremos todos la voz de Dios. Crea el hombre o no, Cristo viene. Crea usted o no, Cristo prometió que viene por segunda vez. Y es interesante porque el Señor nos muestra en su palabra como ver un mar de cristal todos estos acontecimientos, de manera que usted y yo no seamos engañados. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán ¿qué? No deseo estar ahí. Todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran ¿qué? Y gran gloria. Habrá un grupo que ha de lamentarse. ¡Wow! ¡Cuántas oportunidades despreciadas! No logré escuchar la voz de Jesús, o si la escuché, menosprecié sus palabras. Pero está describiendo especialmente otro grupo. En el versículo 31 dice: entonces Jehová enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán ¿a quiénes? A sus escogidos. ¿Cuántos son escogidos aquí? ¿Cuántos están conscientes de eso? Los escogidos reciben el llamado. Es simple. Dios llama, motiva, el Espíritu Santo habla a nuestras conciencias, nos dicen y dan fe y testimonio si estas cosas son verdad. Pero hay una tensión, hay algo en el mundo que nos hace resistencia. Pero dice aquí el texto que Dios tiene escogido, que han escuchado el llamado. Y dice que va a enviar a quienes, a sus ángeles, a recoger a todos sus escogidos. Alabado sea el nombre de Dios. Yo me veo en ese evento. No sé si tú por lo menos has pensado en el evento, pero me veo allí. Me veo allí. El mundo en crisis, envuelto en una crisis, pero cuanto más difícil aparenta ser la situación, dice, oiremos la voz de Dios. Mundo nuevo, mejores condiciones de salud. ¿Cuántos quieren estar saludables? Yo quiero estar ahí. Me veo ahí, mi familia, mis hijos.
versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿quién está hablando? Cristo. Pero mi palabra no pasará. Ahora, si usted se mueve al versículo 48 del mismo capítulo 24, el Señor quiere advertirnos, especialmente de este evento, para que nadie de los que estemos aquí nos quedemos, ¿ok? Y el Señor va a decir lo siguiente, agarre la Biblia, vamos a abrirlo, vamos a abrirla, vamos a escuchar a Jesús, sus palabras, dice, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no le espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte ¿con quiénes? Con los hipócritas. El dilema aquí no es el dilema. Mire qué dice el versículo. Vamos al versículo, acercarnos un poquito más. Pero si aquel siervo malo, el dilema no es ser siervo. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Los siervos de Dios son los hijos de Dios. Los siervos de Dios son los que han recibido el llamado, son los escogidos de Dios. Esos son siervos de Dios. ¿Hay siervos de Dios aquí? Gloria al Señor, gloria a Jesús. Ahora, el problema es que este siervo es malo. Ese es el problema. No es que no se sea siervo. El problema es que el siervo sea ¿cómo? Jesús nos está advirtiendo antes de esa manifestación gloriosa, para que todo el mundo, incluyendo nuestras familias y nuestros seres más queridos, sean salvos, sean sellados. Antes de la manifestación gloriosa, Jesús pone entonces este ejemplo de esta especie de siervo, de este individuo que iba a estar ¿dónde? Es interesante porque el Señor está hablando a los siervos, por los llamados, los que han recibido el llamado. Jesús habla a todos los que están distantes, porque desea que realmente alcancen salvación y vida eterna. Dios ama al pecador más grande que anda por allí. Pero cuando Jesús habla a su siervo, a su iglesia, a los que han recibido su sangre por su fe, Él no desea que ninguno se quede o sea engañado. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, el siervo malo en primer lugar, él no va a hablar con las personas, ni con los hermanos, ni anunciar algo. ¿Ustedes notan? ¿A quién le habla el siervo? Se habla a sí mismo, en su corazón. Estábamos estudiando la lección, ¿verdad? Y decíamos que si hay algo que Dios quiere sanar, si hay algo que el cielo quiere mostrar, que es capaz de cambiarlo, aunque sea de piedra, y lo va a hacer. Por eso Dios tiene un remanente final para estos últimos tiempos. Es el corazón. El siervo dice, el siervo malo dice en su corazón, él se habla a sí mismo, aunque profesa ser hijo. Él dice en su corazón. ¿Se recuerdan ustedes del fariseo? ¿Recuerdan del fariseo que fue al templo a orar a quién? Y el evangelio presenta que se oraba a sí mismo. Estaba engañado.
Y Jesús quiere advertirte, Jesús quiere decirnos, quiere advertirte realmente. Si te has enlistado para tener un lugar en el reino de Dios, si quieres ser de los escogidos, si aceptaste el llamado, entonces escucha lo que Jesús está describiendo antes de su venida. Ahora, porque a este siervo se le está haciendo tarde. Se le está haciendo tarde. No ha entendido claro el propósito. Por eso él dice en su corazón. Fíjense que él no va donde los hermanos. Él se está hablando a sí mismo. Mi Señor tarda en venir. Y empieza ahora a hacer un sinnúmero de cosas. El siervo. ¿Qué dice? Mi Señor tarda en venir y empieza a golpear a sus consiervos, a sus otros hermanos. Ahora, este golpear no es darle galleta, ¿verdad? Ni con un alma blanca. Marcos dice que este siervo hiere. Ahora, este herir, porque no solamente con las armas se hiere, realmente este siervo a través de sus palabras de incredulidad hiere a los hermanos. Falta de fe, falta de fe, incredulidad, hiere a los hermanos y llegan a dudar del evento, de la verdad. Y dice aquí, preste atención, y empieza a golpear a sus consiervos. Y ahora escuche, como que es el colmo, dice. Y aún a comer y a beber, ¿con quiénes? Con los borrachos. Primera de Corintios, son las mismas palabras de Primera de Corintios. Si coméis o bebéis, todos sabemos eso. Si coméis o bebéis, o hacéis cualquier cosa, hacedlo ¿para quién? Y el siervo que nos está describiendo con las mismas palabras, Jesús, antes de venir, no solamente come y bebe con los borrachos. Borrachos, con los borrachos. Diga 1, 2, 3, borrachos, diga. 1, 2, 3. Borrachos, con los borrachos. En Apocalipsis 18... es la misma palabra para describir a Babilonia. Babilonia está ebria, está borracha. Y no solamente Babilonia, con sus confusiones, no solamente Babilonia, sino que ella da a beber vino también a quienes, al mundo. Y a raíz de eso, el mundo se emborracha. Y este siervo, o sea, los que se emborrachan no toman en cuenta o si comen o si beben, beben como babilonios y comen como babilonios. Están ebrios. Está ebrio. Comienza a comer y a beber. Y es interesante, hermanos. Mira esta declaración. Quiero estudiar esta declaración rápidamente para seguir avanzando en otro punto. Recapitulando, el siervo se habla así, a sí mismo, a su corazón, ¿cierto? El siervo empieza a herir con palabras de incredulidad. Y número 3, el siervo está ebrio, al igual que Babilonia, está ebrio, no tienen a Dios en cuenta. Comen y beben como los que están borrachos. ¿Está claro eso?
Hasta quisiera orar antes de leer esta declaración. Hoy vamos a hablar de reavivamiento y reforma. Hoy vamos a hablar sobre lo que tú y yo estamos dispuestos a hacer para que Dios sea glorificado en nuestra vida. Estamos viviendo, decía el hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Dice aquí que esta declaración de los testimonios dice: por haberse apartado del plan señalado por Dios en cuanto a asunto de alimentación, los israelitas sufrieron graves prejuicios. ¿Qué sufrieron los israelitas? Perjuicios es daños, graves daños, está diciendo. Desearon comer carne y cosecharon los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Dolencia, afección, mal, morbo, padecimiento, enfermedad y finalmente ¿qué? Los israelitas. Escuche ahora. No alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalaba, ni cumplieron los designios divinos. ¿Por apartarse de qué? Del plan de alimentación. Y si el carácter es que vamos a llevar al cielo, imagínense usted, hermano. Y dice, no cumplieron, dice, preferían lo terrenal a lo espiritual, escuche bien, y no alcanzaron la sagrada preeminencia a la cual Dios se había propuesto que ellos llegasen. Transformación de carácter. Entonces, seguir las palabras de Cristo en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida y alimentación es importante, hermanos. El siervo no tiene esto en cuenta. Al siervo como que le falta el brazo derecho y anda ahí por ahí sufriendo de enfermedades y de todo. Ya Dios habiéndolo anunciado. Ahora está fuerte porque ella termina la cita y dice: a alguno le es tan difícil dejar de comer carne como al borracho renunciar al trago. Comen y beben. Comen y beben. Como los borrachos. ¿Dónde estás tú? En esa dinámica. ¿Dónde estás tú? Jesús está describiendo aquí. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 7, solamente los siervos de Dios van a ser sellados. ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Estamos haciendo reformas en nuestra vida? ¿Estamos haciendo reformas? ¿O cuántos años tenemos y no hemos entrado a esa dinámica? Que tiene que ver con el dominio propio, tiene que ver con la formación del carácter. Ahora es interesante porque dice al fin y al cabo que el Señor de aquel siervo vendrá a una hora ¿qué? Pero ¿cómo a una hora que no espera si es un siervo? ¿Acaso no se va a dar cuenta? ¿Acaso el Señor no está describiendo su venida? El Señor está describiendo, entonces, ¿cómo el siervo? Pues si me dice entonces el que está ya sin Dios y sin esperanza, no se va a dar cuenta. Bueno, yo entiendo un poco, pero cuando el Evangelio, cuando Jesús nos dice, no, es el siervo que no se va a dar cuenta, ¿qué hora? Se le hizo tarde para cambiar. Se le hizo tarde para entrar en una dinámica de obediencia. Se le está haciendo tarde. Y lo terrible de todo es que él dice en su corazón y menosprecia el mensaje.
versículo 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente? Aquí hay otra especie de siervo. El ideal no es herir, el ideal no es hablarse a sí mismo en su corazón, porque vamos a ver que lo que delata al siervo falso, Jesús nos va a mostrar, es lo que él hace. Es lo que yo hago que determina si soy siervo o no. Bueno, vemos lo que hace. Hiere, come, bebe. Dios no está en cuenta ahí. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Cuál es la casa? ¿En qué casa está este siervo? ¿En la iglesia? Es aquí que está. Ese siervo, dice, está en la casa de Dios. Estos siervos están en la casa de Dios. Profesan, quieren ser salvos. Y el Señor ahora nos está diciendo cuál es la dinámica antes de la manifestación gloriosa. Y nos está diciendo, hay un siervo que es fiel y prudente. En otras palabras, hay un remanente fiel. Lo que Jesús está diciendo. Es que es imposible, Señor, entrar en esa dinámica de obediencia. Señor, es que no puedo. Y la palabra dice que todo lo podemos ¿en quién? Todo. ¿Cuántos creen que todo lo podemos? ¿Podemos ser obedientes? ¿Podemos ser diferentes? En medio de la confusión, ¿podemos ser diferentes? En medio de los que están ebrios, ¿podemos ser diferentes? ¿Podemos comer y beber de manera diferente? Este es el mensaje. Y promovemos la salud. La única iglesia, hermanos, en los 235 países que hay, la única iglesia que promociona el mensaje de salud como parte del evangelio, o sea, no hace división entre la salud y el evangelio, es la iglesia adventista. ¿Ustedes sabían eso? Enseñanza, colegios, escuelas, ¿cierto? El Señor ha provisto su iglesia. Predicación. Ahí está el mensaje. Centros de salud, no hospitales. El plan del Señor con esta iglesia no fueron hospitales, ¿sabían? Sanatorios, se llaman centro de salud. Es el plan de Dios. Y creemos en este mensaje. Estamos siendo siervos de Dios, porque dice que el Señor tiene un siervo y está sobre su casa, en la iglesia. Ahora escuche, con un propósito. Dios no llama a nadie si no hay un propósito. ¿Qué yo hago aquí, Señor?, se dirían muchos. Dile como Pablo: Señor, ¿qué hago? ¿A qué tú me traíste aquí a este pueblo? ¿A qué me traíste aquí? Y cuando te alumbre la verdad del evangelio, síguela. Dice aquí, para que les dé el alimento a tiempo. ¿Cuál es el alimento? Díganme ustedes. Pero aquí está hablando un alimento a tiempo. Y está poniendo en contraste al que come y bebe sin tener a Dios en cuenta, y que está ebrio y que dice en su corazón, ¿cierto? Hay un prudente que hace caso completamente contrario al siervo malo, ¿cierto? ¿Notaron la diferencia? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su casa, para que les dé
el alimento a tiempo. Ahora escuche, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga lo halle haciendo ¿cómo? ¿Haciendo qué? Alimento a tiempo. Y quiero tocar un poquito acerca de este asunto, alimento a tiempo, que tiene que ver con verdad presente. A tiempo. Porque todos predicamos que Jesús viene, ¿cierto? Y que solamente hay un solo Dios. Pero este siervo dice, está enfocado y dice, está dando el alimento a tiempo y que es bienaventurado. Miren, a este siervo que Jesús está describiendo, al primero, al siervo malo, se le está haciendo tarde para reformar su vida. Está haciendo tarde para reformar su vida. Pedirle a Dios el Espíritu Santo, pedirle a Dios que realmente, hermanos, cuidemos nuestro corazón. Cuide su corazón, hermano. Cuide su corazón. El Evangelio no hace otra cosa que no sea cambiar el corazón, corazón malo, el corazón con malos pensamientos. Y esa experiencia debemos nosotros vivirla. Dice aquí, mire qué dice aquí la sierva de Dios. La sierva de Dios dice aquí, estamos llegando a una crisis tal cual no hubo ninguna desde el principio del mundo. Ahora escuche, la cual demandará una entera consagración. ¿Una qué? A medias. Todo. La cual demandará una entera consagración de cada uno que ha sido nombrado y llamado con el nombre de Cristo. Una entera consagración. Rendir por completo en todas las áreas el corazón a Dios. Cuando me visto, yo digo quién es el Señor, ¿cierto? Cuando bebo, cuando como, aunque profese, yo digo quién es el Señor. ¿O es como yo quiero o es como Dios me dice? ¿A quién vamos a adorar? Dice aquí que este siervo da el alimento a tiempo. Y yo quiero hablarles rápidamente acerca de este alimento. Bueno, en primer lugar, nosotros estamos viendo que este siervo fue llamado, ¿cierto? Fue llamado. La intención de Dios es darle salvación al siervo. ¿Cuántos son siervos? Hay que estar claro. En los días de Jesús habían personas que eran amigos de Jesús. Vamos a ver. ¿Cuántos son amigos de Jesús? Esos amigos de Jesús. Pues ellos no habían recibido a Cristo, pero sentían cierta, ¿verdad?, por Cristo y su palabra. Otros eran conocidos de Jesús, en relación con el Señor Jesús. ¿Quién tú eres, hermano? Hay que responder esa pregunta. ¿Quién soy yo en relación al Señor Jesús? ¿Soy amigo? ¿Es Jesús un conocido? Porque los únicos que van para el cielo son siervos y siervas de Dios. Y los que quisieron tener un lugar en el reino de Dios se hicieron siervos, se hicieron discípulos de Cristo. Entonces no hay salvación fuera de Cristo, fuera de la enseñanza de Cristo. Y el Señor quiere que nosotros respondamos esto, porque nos dice, hay dos clases de individuos en estos días finales. Están, sí, entre ustedes en la casa de Dios. No hay que juzgar a nadie, no. Lo que debemos ser un siervo fiel y prudente, que haga conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. El alimento a tiempo, dice aquí la palabra,
Dice aquí la palabra. Vaya conmigo rápidamente a Deuteronomio. Vaya conmigo a Deuteronomio. Vamos a ver si encontramos algo interesante. Porque el siervo, hay una peculiaridad cuando está hablando de que es llamado con propósito. Dice que da un alimento ¿a qué? ¿Afuera de hora? A tiempo, un alimento a tiempo, a su tiempo. Vamos a buscar Deuteronomio en el capítulo 10 del versículo 12. Yo quiero que usted preste atención porque Dios llama a cada siervo, a cada hija, a cada hijo de Él con un propósito. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames al Señor tu Dios. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Seguro? Que ames a Jehová tu Dios, ¿y qué más? Y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces el siervo hace dos cosas, es con propósito. Ama a Dios por encima de todo. Y número dos, el propósito, sirve a Dios. Yo no puedo ser un siervo que no sirva. Así Jesús lo especifica. Si usted va conmigo rápidamente volviendo a los evangelios, en San Juan, Jesús, hay una declaración de Cristo allí, especialmente hablando a los siervos. Es para su iglesia en el Nuevo Testamento. Vaya a San Juan. Yo quiero que usted lo vea. San Juan en el capítulo 12, versículo 26. San Juan 12, 26. Mire las palabras de Cristo, es Cristo mismo. San Juan 12, 26. Dice, si alguno me sirve, sígame. O sea, yo no puedo darme el lujo en esta experiencia cristiana de decir, yo soy seguidor de Cristo y no sirvo. Dice, si alguno me sirve, como que no todos estarían en esa armonía del servicio. Y vamos a ver la importancia y el valor del servicio. Dice aquí, si alguno me sirve, sígame. Amén. Y donde yo esté, ¿quién estará allí? ¿Quién estará allí? Y donde Jesús esté, también allí estará mi servidor. Para estar donde Jesús está y va a estar, tengo que ser un siervo fiel y prudente que sirve a Dios. Ahora, el servicio podría ser una gama, pero hay un punto clave en la palabra de Dios. Un elemento fundamental en el siervo cuando se está hablando del servicio. Y vamos para allá. Pero finalizando el texto, aquí dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, ¿usted cuántas veces menciona esta palabra? Mi Padre, ¿qué? ¿Cuántos desean ser honrados por Dios? O sea, Dios no anda honrando a todo el mundo, hermanos. Jesús no anda honrando a todo el mundo, ni a todo el que profese servir a Dios. Entonces, los que me sirven van a ser honrados por Dios. Donde yo esté, allí también estarás tú, si eres un siervo prudente. Vamos nuevamente a ver cuál es el propósito, porque el propósito es servir, ¿cierto? Este siervo está sirviendo a Dios. Dice aquí en Hechos capítulo 20, versículo 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio
que me ha encomendado el Señor. Hay un servicio que el Señor encomienda a los que Él llama, ¿cierto? Y dice que nuestra vida, deberíamos estar en armonía con este pensamiento, carecería de valor para cumplir el servicio a lo que el Señor nos ha llamado. Dice, sin embargo, considero mi vida que carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Cuál es el servicio? Que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El siervo da testimonio con su vida. Y en el capítulo 13, versículo 47, continúa diciendo, de Hechos, así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces, un ejercicio del siervo fiel y prudente que sirve al Señor está conectado con la predicación. Alimenta a tiempo. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás tú con tu testimonio cumpliendo este mandato? ¿O se lo dejamos a los pastores y a los laicos? Que nos prediquen ellos, dice el pueblo. Tú eres siervo de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Y dice aquí que este siervo está comprometido completamente. Pero ¿predicar qué? Estamos hablando de lo primero que hace el siervo en el servicio a Dios. Proclama, publica. Apocalipsis 10:11. Vamos a ver qué es lo que proclama. Apocalipsis 10:11. ¿Qué proclama? El alimento a tiempo. El siervo está haciendo testimonio. No solamente está dando el alimento a tiempo, sino que él también está siendo alimentado y sigue esa dinámica de obediencia de Dios. Apocalipsis 10:11. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. ¿Cuántos están allá? ¿Cuántos son siervos de Dios? ¿Cuántos desean ser siervos fieles y prudentes? Comer y beber para la gloria de Dios. No ser esclavizado, que no haya nada en tu vida. Es más, voy a ser más directo, que no haya nada, ya sea en comida o en bebida, que tú no puedas obedecer por amor a tu Dios. Versículo 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué es lo que está haciendo este siervo? ¿Qué está haciendo este siervo? ¿Predicando qué, Salvador? El Evangelio. En el contexto profético. Dice, es necesario eso. El siervo final de Dios entiende eso. Alimento a tiempo. Es necesario que prediques, dice, que profetices a muchas naciones. ¿Por qué es importante este asunto dentro del contexto profético? Porque la gente está borracho. Babilonia está ebria. ¿Cierto? Y tiene que haber alguien que despierte los pensamientos. Tiene que haber un siervo de Dios que diga, hermanos, Dios no solamente quiere el corazón, Dios quiere todo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Hay una dinámica, hay principios claves que nos dice la palabra de Dios para estos últimos días. Y el Señor quiere que tú estés ahí. El siervo está diciendo eso y está proclamando eso, ¿sabe? Quiere el Señor, mis queridos hermanos, que nosotros entremos en esa dinámica y que dentro del contexto de la situación que se vive actualmente
estemos dando un alimento sólido al mundo y a la iglesia, para encontrarnos entonces sobre la casa de Dios, cuando el Señor diga, bienaventurado este siervo. Este no profesa solamente, este vive y este predica, y este predica el evangelio eterno. Voy a finalizar con este pensamiento de la sierva de Dios en relación a lo que estamos estudiando. Dice, Testimonios, tomo 5, página 95 y 96, dice, aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, profesa estar esperando a Cristo. Es un servicio exteriormente dedicado, aquel siervo malo que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, profesa estar esperando a Cristo. Es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios. ¿Ve que está en la casa de Dios? Mientras que en su corazón dedicado al servicio de Dios, mientras que en su corazón a Satanás. Por su vida, dice, testifica. ¿Qué es? Su vida es que lo delata. No niega abiertamente la verdad, como el escarnecedor, sino que revela en su vida el sentir de su corazón en cuanto al consejo de Dios. Revela en su vida el sentir de su corazón, a saber que la venida del Señor se tarda, la presunción se vuelve negligente. Note que no rechaza de los intereses eternos. ¿Cuál es el interés más grande de Dios? ¿Cuál es el interés más grande? El interés más grande de Dios es el hombre. Es el hombre. ¿Qué estamos nosotros? Porque este siervo pierde el enfoque. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer en el prójimo, en la persona de Cristo en nosotros? ¿Somos tocados? ¿Estamos viendo hoy en día las enfermedades? ¿Estamos siendo respuesta? Dios nos dio un mensaje de salud. ¿Estamos siendo respuesta? Estamos diciendo, Dios quiere sanarte, yo vine a orar por ti. Y hay un plan especial de parte de Dios. Dice que éste acepta las máximas del mundo y se conforma con sus costumbres y prácticas. Me estoy yo conformando a las costumbres y prácticas. Hoy, no, en la lección de San Marcos, en tradiciones, que eso siempre ha sido así. O estoy poniendo por encima el consejo de Dios. Se vuelve un mundano con nombre de cristiano. ¿Qué se vuelve el siervo malo? Pero tiene que... En él predominan el egoísmo, el orgullo mundanal y las ambiciones, temiendo que sus hermanos, escuche ahora, temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él mismo. Escuche bien, eso es dentro de la iglesia ese asunto. Se preocupa el orgullo y el egoísmo mundanal y las ambiciones teniendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que el de él mismo, empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos y a impugnar sus motivos, y así hiere a sus hermanos. A medida se aparta del pueblo, dice, se aparta del remanente final de Dios, se une más y más con los impíos, se lo encuentra comiendo y bebiendo como los borrachos. No tienen a Dios en cuenta, ni el plan de Dios. Uniéndose con los mundanos y practicando.
de su espíritu, así queda adormecido. ¿Cómo está el siervo malo? Adormecido, dice, en una seguridad carnal y vencido por la indiferencia. Escuche bien, la indiferencia y la pereza. Su mal comenzó, escuche bien ahora, su mal comenzó cuando inició a descuidar la vigilancia y la oración secreta. Grabes eso, oración secreta. Porque es un proceso esto. Y luego sacrificó, dice, deberes religiosos. Es un consejo que da Dios ahí. El consejo de Dios son las palabras de Cristo. Y así se abrió puerta para todos los pecados que siguieron. Cada cristiano será asaltado por tres cosas. Número 1, por las seducciones del mundo. Número 2, las seducciones del mundo son tentaciones externas, ¿cierto? Número 2, los clamores de la naturaleza carnal. Es decir, mi propensión al pecado. Tengo propensión al pecado. ¿Ok? Y seremos asaltados por nosotros mismos. Y número 3, tentaciones directas de Satanás. Nadie está seguro. Watch our hearts. Nuestro corazón, velemos nuestro corazón, hermanos. Velemos las intenciones con las que hacemos las cosas. Dios no está solamente interesado en la acción que tú haces, sino la intención que te motiva a hacer eso. Eso es lo que tiene peso para el cielo. Y Jesús dijo que vino a sanar el corazón de los pecadores. ¿Necesitamos entregar todo al Señor, sí o no? ¿Hay áreas que necesitamos entregar al Señor? Claro, tenemos áreas. Ella concluye diciendo, nadie está seguro, cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición. Necesitamos velar y orar de continuo. ¿De qué? De continuo. Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios. Diariamente, o seremos dominados por Satanás. El Señor nos llama de manera en especial en esta mañana. Una vez más, el Señor tiene un siervo en su iglesia, en tu casa. Hay un siervo y dice que es prudente. Este hace conforme a la voluntad del Señor. En relación, hermano, con el Señor Jesús. ¿Quién tú eres? Yo le voy a pedir, mis queridos hermanos, vamos a ponernos de pie. Y vamos a darnos 45 segundos para que nosotros podamos respondernos esa pregunta. Y si encontramos que hay áreas que necesitan ser reformadas, porque queremos ver nuestros familiares, aquellos que han muerto en Cristo, en la manifestación más gloriosa de la gloria de Dios, ¿quién eres tú en relación con el Señor Jesús? ¿Quién eres? ¿Eres un siervo de Dios? ¿Eres un amigo ahí, un conocido? Están bonitas estas cosas. ¿O quieres tú ser sellado para vida eterna? Que el Señor nos ayude a ser buenos siervos. Hay alguien que dice, yo quiero ser un siervo fiel. Yo quiero ser un siervo fiel. Vamos a orar. Cariñoso Dios, Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por hablarnos, Señor, por medio de tu palabra. Señor, tenemos hambre y sed de ti. Y queremos, Señor, vivir en aquel mundo que tú tienes preparado. Anhelamos, oh Dios,
Que vengas con voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios, que descienda del cielo, Señor, y nos lleve a vivir contigo por la eternidad. Señor, te pido que nos ayude a consagrarnos a ti cada día, que podamos entregar nuestro corazón realmente, que podamos seguir tu palabra, Señor, que tú nos puedas librar. En tu palabra hay promesa, Señor. No estamos solos. Si hay alguien que se siente solo en esta hora, que ha tratado, que quiere acercarse a ti, pero hay situaciones, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo, que puedan tomar la decisión de serte fiel. El reino de Dios se hace fuerte, dice tu palabra, y solamente los valientes. Señor, esfuérzanos a entrar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y gracias por advertirnos. Ahora pedimos e imploramos que nos transforme y que podamos entregar a ti todo nuestro corazón para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.